Te lo comentábamos al inicio de Mega Noticias Actualiza Domingo. Este lunes reabrirá la estación del Metro Baquedano y deberán aplicarse varias medidas sanitarias para este funcionamiento. Además, comienza a aplicarse nuevamente la restricción vehicular y eso va a significar que más gente, una cosa muy lógica, retome el transporte público. ¿Ok? ¿Cómo debería enfrentarse este regreso? Se lo vamos a preguntar al doctor en transporte y académico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Franco Basso, que está con nosotros acá en el estudio. Franco, bienvenido, gracias por tu tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto, un placer. Bueno, uno puede hablar de plan retorno seguro, pero también de un sistema de transporte seguro también para la gente. ¿Eso existe hoy o no? No, la verdad es que poco. Nosotros lo hemos dicho, yo he tratado de instalar el tema de que no existe un retorno seguro sin un transporte seguro. ¿Por qué no existe hoy día? Estamos en un problema generalizado y lo que vamos a comenzar a vivir nosotros con gente que se suma al trabajo es algo que está comenzando a pasar en las grandes ciudades del mundo. Pero hay que tener claro que el transporte público es uno de los principales focos de contagio debido esencialmente a la gran cantidad de personas que normalmente lo utilizan. Diariamente se realizan 6 millones de viajes solo en Santiago, por lo tanto se generan grandes hacinamientos. En el metro de Santiago, antes evidentemente que comenzara la cuarentena, podían haber hasta 6 personas, entre 6 y 7 personas por metro cuadrado. Lo que se pide ahora es que haya una persona por metro cuadrado para poder mantener este metro de distancia, que es lo que indican las autoridades. Vamos con un par de puntos que me parecen fundamentales. Estados Unidos, cuando hace un análisis del por qué suceden esta gran cantidad de fallecimientos y de gran cantidad de contagios, uno de los puntos que dice, bueno, es por culpa de nuestro metro, por la cantidad de gente que había en el metro subterráneo, cosa que concuerda mucho con lo que tú mencionas. Entonces ahora lo quiero aterrizar. Hoy Chile está en condiciones de entregarle más encima, agregando una restricción vehicular que comienza este día lunes, seguridad a la gente. No. Y yo creo que es un error avanzar en la restricción vehicular en un año como el que estamos viviendo. Diariamente, según cifras oficiales del Ministerio de Transporte, 220.000 vehículos van a tener que dejar de circular a partir de mañana. Evidentemente, esas personas, que en su mayoría, de hecho, son personas con mayores necesidades económicas, porque recordarán ustedes que la restricción vehicular para los autos con convertidor catalítico es solamente para aquellos que son anteriores al 2011. Para esas personas que más encima tienen necesidad, se les va a obligar a ir al transporte público. Y justamente lo que hemos estado viendo durante las últimas semanas es que la cantidad de personas que utiliza el transporte público ha ido creciendo. Diariamente, en épocas normales, Metro de Santiago tenía 2.9 millones de viajes. Llegamos a tener cerca de entre un 10 a un 20% de esa cifra. Hoy en día ya estamos cerca del 80% de la cifra original. Si a eso le sumamos 220.000 personas que tienen que sumarse necesariamente al sistema de transporte público, suma evidentemente algo que no ayuda y más bien perjudica en términos de poder brindar seguridad a los transporte público. O sea, concluimos que es un error bajo tu punto de vista hacer esta restricción. Sin lugar a dudas, en un año con las necesidades que tenemos hoy en día de mantener este distanciamiento social, donde nosotros hemos visto, lo ha dicho el propio Ceremi de Medio Ambiente, que la congestión y la contaminación ambiental ha bajado entre 30 y 40% debido a las cuarentenas. Eso mismo va a seguir ocurriendo porque muy posiblemente, como hemos visto, que han aumentado los nuevos casos, las cuarentenas van a persistir. Por lo tanto, no hace sentido, además, hacer la vida más complicada a las personas, que tengan que ir a meterse a un bus siendo que tienen la posibilidad de tener un modo seguro. Hoy en día, el auto particular, en términos de salud, es un medio seguro de transporte. Por lo tanto, si bien existen externalidades negativas que son clásicas, la congestión, la contaminación, eso ocurre para periodos normales. Hoy en día, cuando tenemos que mantener un distanciamiento social y cuando la ciudad no está funcionando a su nivel normal, entonces no hace ningún sentido quitar autos. Al contrario, nos gustaría que las personas que tienen auto lo puedan utilizar para que salgan del espacio en el bus, en el metro y puedan tener además... Esa es tu propuesta al final. Sin lugar. Franco, tuviste muchas imágenes que compartimos nosotros también en este noticiero, en otros, hay fotografías en las redes sociales, donde se provoca mucho hacinamiento, tanto en el metro y en las micros.
¿Eso va a tener solución? Porque cuando se habla de un metro de distancia física, en este caso, como estamos con Franco acá, si Felipe puede pinchar, gracias Felipe, nuestro director, hay una distancia social. ¿Esto se puede dar en el metro hoy día? Si es que seguimos haciendo todo tal cual hemos seguido haciendo, no. Y los cambios tienen que ser bruscos. Primero, hay que, cuanto antes, y esperemos que se reactive la conversación, hay que quitar esta restricción vehicular. Eso es algo que debiese ocurrir y esperemos que los parlamentarios puedan también presionar para que se quite esta restricción vehicular. Aun cuando se quite esta restricción vehicular y se aumente la frecuencia de los buses, hay que tener claridad que hoy en día tenemos menos buses que lo que deberíamos tener en hora punta. El sistema completo tiene cerca de 6.600 buses. En hora punta, antes del 18 de octubre, circulaban cerca de 6.200 buses. Hoy en día tenemos menos que eso. Por lo tanto, a medida que vaya aumentando la cantidad de personas que utilizan el transporte público, esto se va a ir haciendo más complejo. Hay que tomar medidas drásticas y las principales tienen que ver con tener la frecuencia a tope, tanto de metro como de buses. Ok, vamos por punto. ¿Eso lo tenemos hoy día? No. Ni metro ni los buses están funcionando a capacidad. Ok, segundo punto. Segundo punto, algo tremendamente importante, mantener la menor cantidad de viajes necesarios. Y en eso las cuarentenas ayudan, en eso hay que avanzar a que los empleadores, para quienes puedan tener teletrabajo, lo sigan haciendo, pero aún así eso no va a bastar. Para las personas que tienen que obligatoriamente trabajar, en mi opinión, la única solución para intentar disminuir los hacinamientos tiene que ver con ingresos escalonados a los trabajos. Y eso no se va a hacer de mutuo propio. Eso depende también de los trabajos, del empleador y mucho. Depende del empleador, pero aquí el Estado tiene que jugar un rol central. ¿Qué rol tendría que tener el Estado El acá? Estado debiese organizar, y así como se puso muy bien de acuerdo con los grandes empresarios para abrir los malls, lo cual parece una buena noticia en términos económicos, también debería ponerse de acuerdo con los empresarios para planificar junto con ellos, junto con la sociedad civil, horarios diferenciados de entrada. Si todos entramos a las 9 de la mañana o a las 8 de la mañana, no hay sistema de transporte público en el mundo que pueda permitir tener un hacinamiento de una persona por metro cuadrado. Hablemos de medidas, las medidas que son obligatorias hoy día, la utilización de mascarilla, la utilización de alcohol gel, la distancia que puede existir entre la gente. Tú hablas recién que la distancia entre metro cuadrado por persona era casi imposible ejecutar hoy en un metro, por ejemplo. ¿Eso de quién va a ser responsabilidad? Porque no toda la gente, por ejemplo, puede acceder a mascarillas, no toda la gente va a tener alcohol gel. Y recién escuchábamos en una nota que tampoco iban a tener alcohol gel en la línea del metro Baquedano que se reabre este día lunes. ¿Por dónde pasa también la responsabilidad que va a tener el usuario? Aquí hay una doble responsabilidad. Sin lugar a dudas, el primer encargado de la seguridad es el propio usuario que va a utilizar el transporte público. Hoy en día existen distintas maneras en las cuales uno puede construir una mascarilla de una manera segura. Ya existe un instructivo que obliga a que todas personas que utilicen el transporte público remunerado tienen que utilizar mascarillas, y eso es algo que se ha estado fiscalizando y va a continuar siendo así también con la reapertura del día de mañana de la estación Baquedano. Debiésemos también avanzar, eso sí, por parte del Estado en hacer las cosas un poquito más simples. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, poder brindar una cierta cantidad de mascarillas, aunque sea de menor precio, a la entrada de los metros. Tener a disposición para la gente, si no todos tienen mascarilla. Efectivamente, y hay que hacerle las cosas simples. Si yo exijo tener mascarilla, si bien la primera responsabilidad es de uno, es del usuario, sí, pero si no tiene, hay que facilitar. Absolutamente. Y España, por ejemplo, compró mascarillas para todos los que pudieran y quisieran utilizar el transporte Ese me parece público. que es un punto súper importante, relevante. Qué bueno que lo reafirmes también, porque yo pensaba que era solo en esta isla, pensando que también las instituciones tenían que entregar. Acá nosotros en el canal hay mascarillas para toda la gente cuando uno no tiene la propia. Hagamos una mirada a nivel internacional, ¿sí? ¿Cómo ha funcionado el transporte en las grandes urbes y en zonas donde han sido muy golpeadas? Yo te comentaba lo que había leído respecto a Nueva York, pero vamos a Europa. ¿Tienes antecedentes de cómo ha funcionado en Italia, en España, países muy golpeados con esto? Hasta ahora la situación para esos países en términos de distanciamiento social es bastante más simple que la nuestra, porque ellos llevan casi 2 meses de confinamiento. En esos 2 meses de confinamiento el transporte público nunca ha dejado de funcionar. Y por eso también es una buena noticia que mañana se abra la estación Baquedano, porque tener más estaciones, tener más kilómetros de metro ayuda justamente a que
tanto en buses como en metro el hacinamiento sea menor. En esos países de Europa, hasta ahora la situación ha estado más o menos controlada porque han logrado mantener la frecuencia, algo distinto que lo que ha ocurrido acá. Ajá. Tanto en buses como en metro, durante los periodos anteriores se disminuyó la frecuencia. Hubo presiones de los sindicatos ahí, no todo es culpa de las autoridades del ministerio. Los sindicatos de metro, por ejemplo, fueron muy enfáticos. En su minuto quisieron cerrar estaciones. Eso hubiese sido catastrófico. Sí. En Europa hasta ahora lo han hecho bastante bien. Han tenido esta ayuda, evidentemente, de un confinamiento total, pero van a comenzar a tener problemas similares a los nuestros, que duda cabe. España, Francia, Alemania están comenzando ya a dejar sus lugares. Y Italia, por ejemplo, desde el día lunes va a poder comenzar a ir al trabajo, va a poder comenzar a salir y va a haber una presión sobre el transporte público que evidentemente va a tener desafíos muy similares a los que y que tiene que estar teniendo preparado ahora. para la situación. Franco, muy gentil. Gracias por tu tiempo. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vamos a hacer la pausa.